Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Holy, 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 Lord God Almighty. Ahora quiero que veamos algunas señales, porque quiero facilitarte para que tú puedas poner tu vida delante de este espejo y puedas ver algunas señales que muestran inmadurez en nuestro carácter. Cosas que cuando pasan en mi corazón yo digo, esto es una alarma. Esto es algo que tengo que trabajar. Vamos a mencionar al menos 8, ¿vale? Así que si las puedes anotar ahí. Venga, vamos a hacer una radiografía a nuestro carácter, Moisés, ¿cómo sé yo que mi carácter está bien o está mal? Bueno, estos son 8 pasos, podríamos mencionar muchos más, ¿no? Pero primero, necesidad de aprobación. Piensa realmente, en ocasiones tú te das cuenta que necesitas la aprobación de otros. Haces algo y estás pendiente a ver si alguien lo ha visto, si alguien dice tu nombre, si alguien te da las gracias. ¿Te acuerdas, no? Ese ejemplo que hablamos, ¿no? De la hermana de la tarta, que hizo la tarta, pero la tarta no era para la iglesia, la tarta era para ella, ¿no? Hizo la tarta, una tarta espectacular y claro, cuando empezaron a dar el agradecimiento a todas las personas que habían colaborado en el aniversario de la iglesia, pues al pastor, el pobre pastor, se le olvidó darle las gracias a la de la tarta. Ya sabéis, ¿no? Lo que dijo la hermana de la tarta al marcharse, ¿no? No hago una tarta más aquí en mi vida. Eso fue lo que dijo. Ya no hago más tarta. ¿Por qué? Porque la tarta se la estaba haciendo para ella. Y como hizo la tarta y nadie se acordó de mencionar a la de la tarta, pues dijo, hasta aquí las tartas. Quien quiera tarta que la compre. Segundo, celos. ¿Cómo llevas eso? Cuando felicitan a otro, cuando se acuerdan de otro, cuando visitan a otro y a ti no. ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué tu corazón se inquieta? Hay un pequeño librito que yo leí con 17 años. Bueno, yo sigo luchando con muchas de estas cosas, pero tengo que reconocer que todas estas cosas, sobre todo en mi juventud, cuando era más jovencito y ya empezaba a hacer muchas cosas para el Señor, mi corazón era un desastre, interiormente era un desastre en muchas cosas. Y yo me acuerdo que había mucho esto, ¿no? Celo, la necesidad de aprobación, también por la mochila que yo traía, ¿no? De mi pasado, de no tener una familia estructurada, buscaba siempre la aprobación, la identidad de las personas. Este libro es muy antiguo, se llama Perfil de los 3 monarcas. No sé si habéis escuchado hablar de este libro, Perfil de 3 monarcas. Lo tenemos ahí, si alguien quiere, pues se lo puedo dejar. Y habla de la vida de Saúl, David y Absalón, los 3 reyes. Saúl, David y Absalón. Perfil de 3 monarcas. Este libro yo recuerdo que cuando lo leí, a mí me hizo mucho bien para precisamente superar esto, ¿no? La necesidad de aprobación, los celos, ¿no? Porque hay un capítulo donde muestra cómo Saúl le tiraba lanzas a David. ¿Os acordáis? Que hubo un momento que Saúl le estaba arrojando lanzas a David y David decidió no devolver esas lanzas. Y entonces el autor ahí aplica eso, ¿no? Que muchas veces hay personas que nos mandan esas lanzas y precisamente cuando alguien te está mandando esas lanzas, lo que está haciendo es matar el Saúl que tú llevas dentro. Así que tenemos que mirar bien cómo está nuestro corazón. Tercer paso, resentimiento, falta de perdón. Esto es muy importante. Ya en varias ocasiones he contado aquí mi testimonio. Durante años yo estaba hablando, predicando del poder del Evangelio, pero no había perdonado a mi papá. ¿Cómo estás? ¿Tú tienes resentimiento hacia alguien? Y no tiene que ser algo muy grave, ¿eh? Muy grave de tu padre, de lo que te hicieron. No. Es que nuestro corazón con mucha facilidad se daña. Es que lo que tú me hiciste. Es que en julio, el segundo domingo de julio, cuando ya lo tienes así, cuando alguien te dice, no, el segundo domingo de julio tú, eso es una señal de que tienes resentimiento, de que tienes una herida, falta de perdón.
Hermano, si alguien aquí tiene algo contra alguien, dice el Señor que no se ponga el sol, que no se ponga el sol sobre tu enojo, sobre tu malestar. Cuida tu corazón. Cuarto punto, y aquí creo que caemos muchos, ¿no? Arranques incontrolables de ira. Qué vergüenza, qué tristeza, hermanos, cuando actuamos con ira, cuando pasamos de 0 a 100 en un segundo y tú dices, ¿pero qué ha pasado? Cuando el niño tira un zumo, el niño ha tirado un zumo. El niño ha tirado un zumo. Tú dices, Moisés, es que la ha tirado 3 veces seguidas. Bueno, venga, la ha tirado 3 veces. Ha tirado 3 veces seguidas un zumo. Pero hermano, ¿no es terrible ver cómo reacciona tu corazón? A mí me daña tanto cuando veo que, ¡pum!, mi corazón. Cuando por algo le pego un grito a mi mujer o a un hermano. Dice, Dios mío, pero ¿por qué esto? Lo que sale está. Todo lo que sale está. Ese eres tú. Lo que pasa es que muchas veces, ¿no?, hemos escuchado, no, es que perdió los papeles, es que ese no era yo. No, ese eras tú. Lo que sale de ti. Cuando alguien hace una imprudencia en el coche y te sale un taco, ese eres tú. Ese eres tú. El otro que está tranquilo, ese no eres tú. Tú eres el que manifiestas el carácter en momentos de tensión. Ahí, en los momentos de tensión, muestras el verdadero carácter. Porque cuando nada te toca, cuando nada te zarandea, entonces, qué bien, mira qué pacífico se ve este hermano. No, mételo en una situación. Por eso a Jesús lo metieron en las situaciones más difíciles, lo aplastaron y ¿qué salió? No salió nada. Humildad, silencio, la boca cerrada. Porque si aprietas a Jesús, lo metes donde lo metas, lo que hay es lo que sale. Arranque, hermano, controlemos nuestra ira. Punto número 5, servir por razones equivocadas. ¿Cuál es la motivación por la que estoy sirviendo? ¿Qué busco? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vengo una hora antes a servir? ¿Cuál es la motivación? ¿Lo hago por el Señor? ¿Lo hago por obligación? ¿Lo hago porque me han puesto? ¿Cuál es la motivación? Punto número 6, dificultad para reconocer el talento de los demás. ¿Te cuesta reconocer a otros? Pues mira, hermano, hazlo tú, porque es que tú lo haces mejor que yo. ¿Te cuesta o estás tratando de tapar a otros que empiezan a despuntar, que también pueden servir? A veces nos cuesta promocionar, ayudar a que otros nos superen o a que otros estén haciendo las cosas que nosotros hacemos. Punto número 7, ¿controlas la lengua? Dice Santiago, ¿no?, que aquel que controle la lengua, ¿no? Un miembro pequeñito, pero tanto daño que hace la lengua. El miembro más pecaminoso que nosotros tenemos, la lengua. ¿Tú la controlas? Te voy a contar esto, pero no se lo cuente. Uy, ¿tú has escuchado? ¿Tú has visto? Pues no te has dado cuenta que aquella hermana el otro día se cruzó con... ¿Tú controlas la lengua? Y por último, dificultad para relacionarte con personas diferentes. ¿Te cuesta trabajar con personas que piensan de manera diferente a ti? Muchas veces trabajar en equipo es complicado porque precisamente tienes que escuchar a otras personas, tienes que escuchar otras ideas, tienes que ceder a tus convicciones, tienes que decir, bueno, pues si los demás lo ven así, pues yo también. ¿Te cuesta trabajar con personas diferentes a ti? Estas son algunas pautas, hermano, que podríamos mirar y analizar para ver cómo está nuestro carácter. Venga, te dejo unos segundos, trata de identificar. Ahí, si estás ahí mirando, apunta. ¿Qué numerito te llevas para casa? ¿Cuántos compras? Venga, sí, te dejo un minuto y de verdad quiero que lo marques, que lo identifiques. Si lo has anotado, hazle un circulito, ponle una cruz a los que... Venga, voy a apuntar los 3, porque como lo apunte más, me voy a ir de aquí desesperado. Pero voy a apuntar 3 y voy a intentar trabajar esos 3. Luego veremos también cómo se puede trabajar todo esto. Pero es que si no hacemos esto, hermano, al final esto es un taller y ahora en 45 minutos nos vamos y adiós. Pero no, la idea es mirar nuestro carácter y decir, pues mira, yo tengo que
trabajar este área, este. O quizá tú lo tienes bien claro y es un punto que no está aquí. Tú dices, no, mi carácter tiene que cambiar por otro lado. Aquí he mencionado 8, pero a mí el que me afecta es este. Venga, por favor, no te despistes, no te despistes. Mira esta lista y con sinceridad, esto no lo va a ver nadie, solo el Señor. Y dile ahí al Señor, Señor, ¿me ayudas a cambiar estas áreas del carácter? Ahora bien, ¿qué necesitamos para moldear el carácter? Hay un material de Sugel Michelin, está en nuestra página web, que se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos. Eso es pata negra. Eso es impresionante. Eso es cada 6 horas. Eso no es cada 8. Lo que pasa es que son 36 audios. Tiene más audio que el libro de Éxodo por Rafael Castro. 36 audios. Por cierto, tenéis que escuchar los devocionales. El libro de Éxodo lo está traduciendo el esposo de Esperanza, Rafael Castro, que de jovencito le dieron un premio porque leyó muy bien y ahora está sacando ese don para la gloria del Señor. Digo, esto no se lo va a quedar solo el instituto. Decía que hay un material precioso que se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos. Yo conozco muy pocos matrimonios que hayan escuchado los 36. ¿Por qué? Porque hay que dedicar tiempo. Algunos lo dejaron en el 12, en el 13. Es que uno dice, es que se escucha regular, es que da igual. Es que eso tienes que escucharlo. Es una enseñanza sobre el libro de Proverbios, de cómo moldear el carácter de tus hijos. ¿Qué pasa con ese material? Que te pega guantazo por todos lados, porque al final la conclusión es que si tú no tienes moldeado tu carácter, no vas a poder moldear el carácter del niño. Entonces al final las conferencias no son para los niños, las conferencias son para los padres. Por eso muchos quizá no somos capaces de llegar a la meta. Pero ponía esto como ejemplo porque para moldear el carácter se necesita tiempo. Necesitamos tiempo. Todos queremos una varita mágica, que Dios haga así, que me convierta y que ya mi carácter haya sido transformado. Pero no es así. Es fácil y rápido levantar líderes que tengan influencia, que tengan carisma, que tengan personalidad. Lo difícil es formar a un siervo que muestre el carácter del Señor. Eso es lo difícil. Alguien con influencia, alguien que hable bien y que tú le digas, mira, prepárate un estudio y comparte. Hay mucha gente que lo puede hacer. Alguien que sea un buen músico y que toque muchísimo. Pero es que Dios no busca eso. Dios busca realmente el carácter, tu corazón. ¿Quién eres tú? Dios no se sorprende por tu talento. El talento te lo ha dado Él. Así que moldear el carácter conlleva tiempo. Necesitamos tiempo. Para tú formar una persona y ponerla en un lugar para servir, necesitas trabajar en esa persona, necesitas dedicarle tiempo. Y muchas veces las iglesias no hacen eso. Tú cantas bien al coro, ¿es verdad o no? A ti te gustan los niños, ¡ay, que te gustan los niños! Te he visto jugando con ellos, arriba. Necesitamos dedicarle tiempo a las personas antes de ponerlas a servir porque hay que ser antes que hacer. Así que vamos a ver la necesidad del tiempo para moldear nuestro carácter. ¿Tú te has dado cuenta cuándo Dios llamó a Moisés? ¿A qué edad llamó Dios a Moisés? A los 80 años. Si hay alguien aquí que todavía no tiene 80 años, que creo que somos todos, todavía estás a tiempo de que Dios haga algo grande contigo. Tú dices, hay que ver, yo llevo 60 años, nadie me conoce, ten cuidado. A lo mejor a los 80 años el Señor te llama. Qué interesante. Dios llamó a Moisés a los 80 años. Para nosotros ya una persona con 80 años la dejaríamos ahí a un lado, aparcada, para que, bueno, a ver, de vez en cuando pedirle algún consejo y poco más. Pero es que Dios no actúa de la manera que nosotros actuamos. De hecho, es muy interesante porque la vida de Moisés está dividida en 3 etapas. Hasta los 40 años estuvo en Egipto. De los 40 a los 80 estuvo en el desierto en Madián y de los 80 en adelante estuvo sirviendo al Señor. Y cada etapa fue un trato del Señor con su vida. Dios comenzó a usarlo a los 80 años. ¿Y qué tuvo que aprender? Él tuvo que aprender 3 cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos aprender humildad, servicio y seguir a otros. Esto es lo que vemos en la vida de Moisés. Humildad. ¿Cómo aprendemos humildad? Contemplando al más humilde. Hay una serie de predicaciones, Juan capítulo 13, la toalla del cristiano, donde estuvimos viendo durante 5 semanas cómo Jesús, el más grande, dobló sus rodillas y lavó pies de pecadores.
¿Cómo puedo aprender yo humildad? Mirando a Jesús. De hecho, Juan capítulo 13 termina diciendo, ejemplos he dado. Ejemplos he dado. ¿Para qué? Para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. El Señor no te dice solo la teoría, el Señor te muestra la práctica. El Señor te dice, haz esto así, mírame a mí. La gente dice, no, tú haz lo que yo te digo, pero no lo que hago. Eso no vale. El ejemplo es el que está acompañado, la palabra por la acción. Necesitamos la humildad de Cristo. Segundo, necesitamos servir en todas las cosas. En lo grande y en lo pequeño. Es que para Dios no hay cosas grandes ni pequeñas. ¿Os acordáis hace tiempo cuando hicimos una serie sobre el libro de Nehemías? Estuvimos viendo varios domingos Nehemías. ¿Alguien se acuerda del personaje de Joiada? Aquí hay un amigo mío que se acuerda porque yo le llamo a él, a Gabriel muchas veces le digo que es mi Joiada. Parece una palabrota, pero no. Joiada es un personaje en la Biblia. ¿Os acordáis lo que hizo Joiada? Joiada aparece en Nehemías capítulo 4. ¿Sabéis lo que hizo este hombre? Lo que hizo fue barnizar, restaurar y colocar una puerta en uno de los muros de Jerusalén. Y Dios pone el nombre de Joiada porque él lo que hizo, lo hizo para el Señor. Da igual que te toque poner una puerta, que te toque estar en el orden, preparar un bizcocho o preparar una predicación de 1 hora y cuarto. Da igual. Dios no mira la acción, Dios mira a la persona, lo que está haciendo. Y Joiada fue alguien que dijo, yo vengo mañana a las 6 de la mañana a poner la puerta. Y el Espíritu Santo puso su nombre en la Biblia. Nosotros necesitamos servir. Hace falta recoger a un hermano en coche. Aquí estoy yo. ¿Alguien puede? Cri, cri. Cri, cri. Dice tú, a lo mejor no ha visto nadie el mensaje. ¿Qué va? ¿Qué le han visto? Hermanos, el jueves hay que descargar alimento. Cri, cri. Cri, cri. ¿Alguien puede venir a hacer limpieza general? Cri, cri. El jueves merienda gratis. Yo llevo 3, traigo un amigo mío que no es creyente. Hay que servir al Señor en todo. Yo veo que la silla está doblada. Porque la ponga otro. Voy a poner yo la silla. Hay que servir al Señor en todo. No pensemos, y está ese concepto terrible de creer que a lo mejor, yo qué sé, como si esto fuese una carrera, que hay que llegar aquí a la plataforma. El que llega a la plataforma ya que no. Hay que servir al Señor en todo. Una llamada, una visita. Eso es servir al Señor. Y eso tuvo que aprender Moisés. Moisés, antes de cuidar a personas, ¿sabes qué estuvo haciendo? Cuidando las ovejas que no eran suyas, de su suegro. Y eso es lo tercero. Tú tienes que aprender a estar bajo cobertura. Si tú no sabes estar bajo la cobertura de alguien, tú no vas a ser nunca un buen líder, no vas a ser nunca un buen responsable. Hay que aprender sumisión, tienes que aprender, bueno, pues ya está, yo lo haría de otra manera, pero esta persona que es el responsable piensa que hay que hacerlo así, pues ya está. Porque aunque el responsable se esté equivocando, quizás Dios está trabajando con tu carácter. Está trabajando en lo más íntimo de tu corazón. Todos necesitamos aprender a estar bajo cobertura. Muchas veces la gente que abandona las iglesias es precisamente por esto. No es que yo ya no me someto a yo ya no estoy de acuerdo. Todos necesitamos aprender a estar bajo cobertura. Si tú no aprendes a seguir a otro, no estás listo para liderar. Mira, no ha habido ningún buen líder que no haya sido primero un buen seguidor. Siempre hay que estar teniendo personas que te estén cuidando a ti, que tú estés bajo su cobertura. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Yo a lo largo de toda mi vida siempre he tenido un mentor, siempre he tenido alguien a quien considero que tengo que estar bajo su cobertura y escuchar su opinión. Y a veces, muchas veces cuando tengo dudas, yo tengo personas a quien puedo llamar y decir, mira, está pasando esto en la iglesia, me estoy equivocando. Eso, cuida tu corazón de ser humilde. Porque si tú no tienes a nadie, entonces al final tú te conviertes en el sheriff y piensas que puedes hacer y deshacer a tus anchas. Es importante. Nosotros aquí en la iglesia, los responsables, los departamentos que trabajemos como equipo, el consejo de iglesia, tenemos que estar bajo cobertura. Porque ahí es donde aprendes sumisión, humildad, paciencia.
Aprendes a amar, aprendes a escuchar, a aconsejar, a guiar, a cuidar. Muchas veces los jóvenes cuando están apasionados por el Señor y tienen el celo y tienen la palabra, pero no saben trabajar con personas. Y vamos por ahí dando bibliazos. Necesitamos aprender a tener paciencia. Pégate a hombres que te enseñen a amar a la iglesia, que te enseñen a amar a las personas. Porque muchas veces nos pasa eso, que el Señor nos muestra la palabra, nos muestra una verdad y ahora queremos que todo el mundo la vea, que todo el mundo cambie. Tranquilo, Dios tiene su tiempo con las personas. Esto es un proceso, Dios tiene misericordia. Pon tu mirada también en hombres, en mujeres que muestren eso. Amor hacia la persona, el amor y la verdad, siempre juntos. Amor y verdad. Josué se formó a la sombra de Moisés. ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba Moisés? Si lees la historia de Moisés, Moisés entraba en el tabernáculo. ¿Quién estaba fuera del tabernáculo? ¿Quién? Josué. Me encanta el personaje de Josué. Dios le dice a Moisés, Moisés, al monte, que voy a tratar contigo durante 40 días. ¿Dónde estuvo Josué? En la mitad de la montaña. Es increíble. ¿Cómo comienza el libro de Josué? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Claro, porque Dios ha visto que Josué es un pitbull, que Josué es como un pulpo que se ha enganchado a Moisés, que no lo suelta. Elías con Eliseo, Pablo con Timoteo, Jesús con sus discípulos, todos ahí reproduciéndose, teniendo hombres y mujeres. Tú tienes a alguien a quien tú te estés apegando ahí, que tú digas, no, yo con ese hermano, yo donde vaya, yo quiero escucharlo, yo quiero sentarme, yo quiero aprender. Porque alcanzar la madurez, llegar a una posición de siervo conlleva tiempo. Necesitamos tiempo para moldear nuestro carácter. Y junto a eso, no solamente necesitamos el carácter, ahora vamos a desviarnos a un segundo punto. No solo es carácter, también es importante el conocimiento. El conocimiento. No solo es tener un buen carácter, sino que también para servir necesitamos conocimiento. Así que si tú quieres ser un buen siervo de Dios, apunta estas dos palabras: carácter, conocimiento. ¿Cuál primero, Moisés? Carácter. ¿Cuál segundo? Conocimiento. Te lo vuelvo a decir, si tú quieres servir bien al Señor, estas son las dos cosas que tú necesitas: carácter y conocimiento. Moisés, pero otro estudio más, conocimiento. Moisés, pero otro libro más, conocimiento. Moisés, pero otro seminario, conocimiento. Moisés, pero otro curso, conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hermanos, cuando aquí en la iglesia no se recomienden tantos libros, cuando aquí en la iglesia no se estudie tanto, tú di, algo está mal en la iglesia. Carácter y conocimiento. Además, estas dos cosas están unidas porque cuanto más conoces, tu carácter más se transforma. Si yo conozco los atributos de Dios, mi carácter se va a transformar. Si yo conozco al Cristo del Rey de Marcos, mi vida va a cambiar. Si yo conozco cómo ser un buen siervo, entonces voy a servir y amar en mi casa, a mi mujer, a mis hijos, en la comunidad de vecinos y también en la iglesia. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, a su discípulo. Mira qué interesante. Pablo a Timoteo le dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Permitidme que desmenucemos este pasaje, este versículo. ¿Te has dado cuenta? Lo primero, lo que has oído de mí. Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has oído de mí, o sea, lo que yo te he enseñado. Por eso es importante que todos tengamos un Pablo en nuestras vidas, que todos tengamos alguien que nos enseñe. Tenemos que estar a los pies de alguien, tenemos que tener personas que nos influencian para bien. Y entonces Pablo le dice, Timoteo, lo que tú has oído de mí, yo he sido tu maestro, tú me has visto, tú me has escuchado, tú has visto mi conducta, has visto que soy un hombre temeroso, piadoso, no perfecto, pero que amo al Señor. Lo que tú has visto de mí, y ahora mira lo que tiene que hacer Timoteo, lo tienes que reproducir en otros, discipulado, tienes que reproducirte en otros. Hermano, todos los que estamos aquí tenemos que reproducirnos en otros. ¿Y quiénes son las personas en las que yo me tengo que reproducir? Aquí lo dice, personas que sean fieles, personas que sean idóneos para enseñar y que esas personas luego lo hagan a otros.
Hace tiempo hicimos un curso sobre el discipulado donde estuvimos explicando con más detenimiento este pasaje. ¿Os acordáis esa ilustración del juego del billar? El juego del billar consiste en que con el palo tú golpeas la bola blanca para que la bola blanca golpee otras bolas. Eso es el discipulado. Yo con mi vida tengo que saber a quién quiero afectar para que esa persona en la que yo me voy a influenciar, a la que yo voy a influenciar, esa persona luego afecte a otro. Este es el orden: carácter, conocimiento, tercer paso, servicio. Ese es el orden. Carácter, una persona con conocimiento y tercero, listo para servir. Cuando Cristo vino a este mundo estuvo 30 años en el anonimato. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuándo fue la primera predicación de Jesús? Con 30 años. Con 30 años. Durante 30 años ahí estuvo él, supuestamente en el anonimato, pero ahí estaba él moldeando su carácter. Él no lo tenía que moldear, pero nos está dando ejemplo en todo, porque él vino a llevar la vida de obediencia que nosotros no tenemos. Así que cuando Jesús está viviendo por nosotros, para que el Dios Padre, cuando te mire a ti, mire a Cristo y su vida sea propicia. Ahora Jesús es suficiente porque Él ha vivido por mí. Él no solo ha muerto por mí, Él ha vivido por mí. Así que durante 30 años ahí está, siendo obediente a papá y a mamá. José le dice a la carpintería, a sacar el perro, acompañarme a hacer la compra. Ahí está Jesús durante 30 años. ¿Cuánto tiempo estuvo los discípulos con Jesús? 3 años. Pero aunque sean 3 años, realmente esos años se pueden multiplicar porque estuvieron con Él día y noche. Ellos estuvieron 3 años con Jesús. Esto no lo saben muchas personas, pero Pablo, desde que fue llamado en el camino de Damasco hasta que empezó su ministerio, dicen que estuvo aproximadamente entre 7 y 10 años siendo formado, teniendo revelaciones, ¿no? Cuando él dice, conozco a un hombre, no sé si Dios trató con Pablo durante 7 años. Hay personas que creen que Dios llamó a Pablo y ya inmediatamente él fue el gran apóstol Pablo. No. Pablo estuvo entre 7 y 10 años siendo formado directamente también por el Señor, luego conociendo, estudiando. Y algo que me ha llamado la atención es que en el Antiguo Testamento, mira qué curioso, Dios había estipulado que nadie podía ser sacerdote hasta que no tuviese la edad de 30 años. En el Antiguo Testamento, si tú querías optar al cargo, a la responsabilidad y función del sacerdocio, como mínimo tenías que tener 30 años. ¿Por qué? Porque hay que trabajar el carácter. Así que carácter, conocimiento y servicio. Vamos a ver un último pasito y vamos a ir concluyendo aquí. Mirad este pasaje. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Os acordáis del contexto? La iglesia está empezando, la primera comunidad está empezando en Jerusalén y bueno, y Dios ha derramado allí un avivamiento. Dice que después de la primera predicación se convirtieron como 3.000 personas, ¿no? Así que imagínate, un domingo abren la iglesia y al domingo siguiente tienen 3.000. Y ahora donde encontramos un local para 3.000, ¿no? Y entonces empezaron a agobiarse porque los apóstoles no sabían muy bien cómo llevar la iglesia estaba empezando. Así que ellos empezaron a estar muy enredados. Hay esta necesidad, este hermano está enfermo, esta persona necesita consejería, aquel hermano necesita dinero porque se le ha estropeado el coche y no tiene para trabajar el lunes, esta persona está discutiendo, esta parejita se quiere casar, aquel se ha divorciado, el padre le ha pegado al niño y entonces la iglesia empieza a ser iglesia. Y los apóstoles empiezan a enredarse hasta que el Señor les muestra esta parte de la sabiduría que hay detrás de este texto, ¿no? Y quiero terminar hoy viendo varios principios que podemos extraer de este pasaje. Mira qué interesante en 2 versículos las de cosas que podemos sacar. Primero, lo he marcado ahí, dice el versículo 2, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si estás anotando, lo primero es que tenemos que cuidar para que el pastor y las personas que están liderando diferentes responsabilidades con la palabra tengan tiempo para estudiar la palabra. Es muy importante que la iglesia, y esto es una función de la iglesia, es muy importante que la iglesia
cuide al pastor para que el pastor tenga tiempo para hacer 3 cosas que son las que yo creo que son las principales cosas que tiene que hacer un pastor. Dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo al estudio de la palabra y a la consejería. Vuelvo a decir, creo que el ministerio pastoral principalmente tiene que enfocar sus fuerzas en la oración, su vida personal con el Señor, el estudio profundo y serio de las Escrituras y tercero, la consejería, atender a personas que necesitan ser aconsejadas a la luz de la palabra. Si conocéis iglesias, que me imagino que sí, habéis conocido otras iglesias y habéis conocido otros pastores, a veces lo que puede suceder es que el pastor se enrede con un montón de cosas y descuide esto. Descuide la oración, descuide el estudio de la palabra y descuide el ayudar a las personas con la consejería bíblica. Por eso he dicho que la función vuestra, y aquí os lo pido a vosotros para que lo hagáis conmigo y lo hagáis también con las personas que están compartiendo la palabra, que cuidemos, que tratemos de quitar distracciones, de quitar otras responsabilidades que las pueden hacer otras personas. Así que lo primero es cuidar el ministerio que está enfocado en la enseñanza. Segundo detalle, cuando tenían que buscar a personas para ayudar en ese servicio llamado las mesas, ¿no? Que era un servicio de diaconado, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la iglesia, toda la atención que necesitaban las personas. ¿A quién buscaron? ¿A quién buscaron? ¿Te has dado cuenta lo que dice el texto? Buscad, pues, ¿a quién? ¿A quién hay que buscar? Hermanos, ¿no? Dice, buscad, pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones. Y esto a mí me ha llamado la atención porque para servir al Señor, y esto creo que voy a decir algo delicado y quizás polémico, pero yo pienso que para servir al Señor tienes que poner una persona que haya nacido de nuevo. A una persona que dé evidencias de que realmente es un discípulo de Cristo. Y tú dices, bueno, Moisés, yo estoy de acuerdo contigo ya, pero yo conozco y quizás tú también conoces iglesias que al final a veces permiten que ciertas personas sirvan porque tienen el don, tienen el talento, pero a lo mejor no sabemos todavía si se han convertido. Sus estilos de vida no lo demuestran. Yo he conocido alguna que otra iglesia que han tenido alguna persona colaborando que directamente todo el mundo sabía que incluso era una persona no creyente. Y aunque todos estáis de acuerdo quizás, o la gran mayoría estáis de acuerdo conmigo, pero voy a decir ahora la parte más polémica. Muchas veces también ponemos a personas a servir que o no se han convertido pero llevan muchos años en la iglesia o están mal con el Señor y les damos un cargo para ver si se animan. Esto ya te suena un poco más, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces a ese jovencito que lo vemos despistado le vamos a decir que toque la batería. Y esa chica antes de que se despiste le vamos a decir que se ponga en el ordenador. Y este que es el hijo del pastor, pero el hijo del pastor está más perdido que los perdidos, le vamos a decir que esté colaborando con los jóvenes. Yo creo que eso al final hace mucho daño. Cuando ponemos a personas que no tienen ese carácter, que no vemos realmente que se hayan convertido y luego además no tienen el conocimiento, eso puede hacer mucho daño. Y yo conozco y espero que el Señor nos ayude, ¿no? También a nosotros como familia, porque claro, como padres, muchas veces los padres ponen a sus hijos a servir, o hijos de creyentes que los padres a lo mejor saben que todavía no se han convertido, pero están colaborando. Y yo creo que esto es importante. Es importante que entendamos que el servicio no es para animar a alguien. La persona cuando esté bien, entonces tendrá que servir. No es al contrario. Así que, si te das cuenta, dice, buscad a hermanos, buscad a personas que sean creyentes. ¿Y cómo tienen que ser? Siguiente punto, que tengan ¿qué? Buen testimonio. Un buen testimonio. Esto habla de su carácter. El testimonio que nosotros tenemos con los creyentes, pero también con las personas no creyentes, con los incrédulos, las personas que nos conocen, nuestros compañeros de trabajo. Cómo es nuestro estilo de vida, cómo administramos nuestro tiempo, el dinero, cómo llevamos nuestro hogar, cómo tratamos a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque es más importante ser que hacer. En ocasiones, cuando algunas iglesias están en el proceso de buscar pastor, a veces se crea un grupo de hermanos y entonces empiezan a buscar candidatos, ¿no? Normalmente se suele hacer así. Un error que yo creo que a veces puede cometer la iglesia es entrevistar al pastor
y hacerle solo preguntas teológicas. ¿Cuál es tu posición con esto? ¿Qué crees? Esto es muy importante, por supuesto que sí, eso es muy importante. Pero también es importante el carácter de la persona. También es importante conocer a la persona. También es importante tener a esa persona un tiempo de prueba para ver el carácter de la persona. Yo no quiero aquí un teólogo, yo quiero aquí un cristiano. Una persona que me muestra el cristianismo en su estilo de vida. En cierta ocasión cuenta Paul Washer, predicador muy famoso, predicador itinerante, que estuvo un fin de semana con una iglesia por primera vez y entonces él durante ese fin de semana estuvo enseñando y predicando. Y al terminar, un grupo del consejo de iglesia se le acercó y le dijo: hermano, estamos sin pastor, ¿tú podrías ser nuestro pastor? Y cuenta que Paul Washer lo que hizo fue exhortar a ese grupo de hermanos, porque le dijo: mira, me estáis diciendo que yo esté aquí porque he estado un fin de semana y porque me habéis escuchado predicar. Y me estáis ofreciendo que yo sea el pastor sin saber cómo llevo mi matrimonio, sin saber si soy un buen esposo, sin conocer a mis hijos. No me conocéis de nada y me estáis diciendo que sea el pastor de una iglesia. Mira, ninguno de nosotros dejaría a nuestros hijos en manos de alguien que no conociéramos. ¿O sí? ¿Tú le dejarías tus hijos una semana a alguien que no tienes ni idea de quién es? No, tratas de saber quién es, ¿no? De conocerlo, de saber qué va a hacer con tu hijo, te fías de que no le vaya a hacer ningún daño. Si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más con la iglesia? No podemos poner a cualquier persona a servir, ni aunque haga falta. No, es que hace falta, entonces hace falta. Pues no hace falta. Y si no hay que cantar, no se canta. Y si no hay instrumentos, pues no hay instrumentos. Pero no podemos poner a cualquier persona sin realmente ver el fruto de su vida. Mira, a continuación dice: buscad entre hermanos que tengan buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es hacer cosas sobrenaturales, es vivir de manera sobrenatural. No es hacer, es vivir, es vivir. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que muestra el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces confundimos y decimos: ostras, esa persona está llena del Espíritu Santo porque grita en la plataforma, porque cuando ora la gente se cae, porque ora en lengua, porque predica todos los fines de semana. Esa persona tiene una unción, esa persona... Bueno, espérate. Vamos a mirar a esa persona en la distancia corta. Vamos a ver quién es en su casa. Vamos a ver si no es un sinvergüenza. Vamos a ver si no está cogiendo dinero que no le pertenece. Vamos a conocerlo un poquito más de cerca. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo. Y lo último, dice que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Esta palabra sabiduría en el original es sofía, que significa conocimiento. La Biblia dice que a la hora de servir no pongamos a personas que sean neófitos, que no tengan conocimiento bíblico. Así que, mira, si te das cuenta, para poder servir a las mesas, para poder servir en la iglesia en cualquier área, tú tenías que ser un creyente, tenías que estar lleno del Espíritu Santo, tenías que tener buen testimonio y tenías que tener conocimiento. Eso es lo que se necesita para servir al Señor. Y eso es lo que aquí en Hechos de los Apóstoles se nos dice, ¿no? Que buscaron a personas que tenían este perfil para poder servir, implicarse en los asuntos espirituales.